Empecemos nosotros, entonces. Bueno, ¿quién quiere contar qué aprendizaje identificó y por qué le parece que fue un aprendizaje significativo? ¿Sí? ¿Escuchamos? Bueno, empiezo si quieren. Bueno, yo identifiqué mi experiencia en mi carrera de danzas. Yo empecé desde muy chiquitita y, bueno, me recibí y todo. Y por ahí identifiqué que, qué sé yo, cuando vos sos tan chiquitito, el aprendizaje empieza como un juego con conocimientos súper básicos y después se va complejizando y que en base a esto de la danza, los conocimientos se absorben, digamos, mediante práctica todo el tiempo. Tenemos parte teórica y la parte práctica, pero por ahí si uno no lo hace 1.000.000 de veces, tal vez no sale. Así que creo que esa es como la buena experiencia de aprendizaje. Lo que a veces siempre recalco es que en danza pasa que por más de que yo sé como 5 años no bailo, hoy capaz vuelvo 2 meses de entrenamiento y mi cuerpo recuerda todo lo que yo aprendí en todos los años que hice danza, así que supongo que se basa en eso, digamos. Quiero destacar algunas cosas importantes que resaltó ella con respecto al aprendizaje. Si bien Flor no dio un aprendizaje específico, sino todo un sistema de aprendizaje, habló de lo importante que es aprender a través del juego, ir de lo más sencillo a lo más complejo. El tema de lo importante que tiene para algunos aprendizajes la práctica, el uso, el poner en uso. Incluso contó eso, de que cuando ella hace tiempo que no lo usa y que si lo se pone a usar recuerda. Y algo muy importante que también dijo, que el aprendizaje se pasa por el cuerpo, ¿no? Debe pasar por el cuerpo. Gracias, Flor. ¿Quién más? Bueno, a mí me pasó algo, o sea, identifiqué dos. Primero, el aprender a manejar, que bueno, que más que nada yo o sea, lo asocié con mi interés también en ese momento por querer aprender y también por, bueno, la capacidad que tenía la otra persona en enseñarme, la paciencia. Y eso que dijo Flor del cuerpo es verdad, o sea, con otro aprendizaje, porque yo cuando era chica iba a guitarra. Y ahora uno agarra la guitarra y es como que, no sé, como que recuerdo las notas y todo, entonces como que, o sea, está como en el cuerpo el aprendizaje, vamos a decir, en ese caso. Entonces identifiqué esos dos. Gracias, María. Vos rescatás Eh, algo muy interesante que tiene que ver con el interés, ¿sí? Y al mismo tiempo de las características de que enseña, ¿no? Hablás de la paciencia que tenía, que te enseñaba. Muy bien, escuchamos otra mención. Sí, en mi caso también, ay, perdón. No, dale, vale. Dale, se relaciona con lo que dijo María. A mí me enseñó a manejar mi papá desde muy chiquita. Y entonces es eso lo que rescaté, la paciencia al momento de enseñar. El aprendizaje que también habías identificado era aprender a manejar, ¿vale? Sí, porque tengo el recuerdo empezando desde chiquitita que, bueno, mi papá que me llevaba la falda y después, bueno, empecé manejando también en el tractor porque tenemos campo. Así que eso es como un recuerdo que tengo la vivencia desde muy chiquita. Y me es significativo, la verdad. Exactamente, lo significativo, fíjense que ella recalca el tema de que tenemos campo, el tractor, digamos, el contexto, que hay algo de lo significativo en ese contexto, que no es algo que no le era extraño, ¿sí? Es decir, lo significativo por el contexto. Es decir, acá hay algo muy importante que
trabajó una pedagoga argentina con mucha fuerza, que es justamente que el tema de leer, de aprender a leer y escribir, fundamentalmente a leer, tiene, y lo recalca con muchísimas investigaciones, lo que más peso tiene para aprender a leer es lo significativo que le es a los niños el tema de leer. Es decir, los niños que ven a sus padres leer, que en las casas hay libros que se usan, aprenden a leer con mucha más naturalidad, por esto de lo significativo, que lo que Emilia Ferreira, se llama la pedagoga, desde que les dije la pedagoga argentina hasta ahora, estaba tratando de ver cuál era, recordar el nombre de pedagoga. Son problemas de la edad, pero apareció solo porque la estudié mucho, así que la he escuchado mucho. Donde a la gente que se dedica, que no es mi caso, les colegas que se dedican a la alfabetización de niñas, fundamentalmente a la alfabetización inicial de niñas, y trabajan con poblaciones vulneradas, lo que trabajan enormemente es la significación de la lectura en el entorno. Entonces se trabaja con la circulación de libros en los hogares, con invitar a las familias a que lean, a que construyan los libros, porque la significación, esto que decía Valentina, nosotros tenemos campo y el tractor era algo de mi entorno, ¿sí? Que los libros, ¿sí? El leer sea algo del entorno también, cuando no es algo adquirido. Por supuesto, mis hijos en mi casa, que me veían a mí todo el tiempo leyendo, corrigiendo, leyendo el diario, al padre también, y qué sé yo, libros en la mesita de luz, obviamente la significación de la lectura es una cosa mucho más natural, y a veces eso hay que trabajarlo en el entorno, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es para el aprendizaje eso. Que sobre eso hay toda una teoría de adquisición de la lectoescritura, refrendada con un montón de investigaciones, ¿no? No es una teoría que se le ocurrió a Emilia Ferreiro, sino que hay toda una línea de investigación en la alfabetización inicial que avala esto que estoy contando yo. Así que el contexto lo volvemos a traer, que ustedes lo remarcaron, de lo importante que era el aprendizaje en la materia del contexto, que habían los significados. Fíjense cómo vuelve a aparecer ahora en el aprendizaje micro, ¿sí? No solamente el contexto socioeconómico y político, sino en lo micro también. Bueno, ¿quién más quiere contar? Hola, yo anoté así como lo primero que se me vino a la memoria de cuando aprendí a cocinar, creo. O sea, no sé si fue cuando aprendí a cocinar, pero sí es el recuerdo que tengo más viejo, por así decirlo, que era una milanesa nomás que me enseñó mi hermano ahí a hacer. Pero bueno, como significativo creo que rescato, además de que me lo haya enseñado mi hermano, que es alguien que no solo respeto le tengo, sino afecto también por ser un familiar, el hecho de que era algo útil, ¿no? O sea, y que también lo veo en esto que dicen las chicas, como por ejemplo aprender a manejar es algo que tiene una utilidad y que te da cierta independencia. O sea, vos ya aprendés a hacer eso y no dependés de otro para comer o para manejar el auto. Creo que eso también le da importancia. Profe, Aparte, quiero suponer, digo, no sé, porque es muy similar a lo que dijo Andrés, lo mío. Me pasó lo mismo, empecé el secundario, entraba muy temprano, entraba a la 1, entonces en mi casa a la mañana trabajaban y tenía que empezar a cocinar. Y siempre cocinaba lo mismo, unos fideos, arroz, siempre era algo muy básico. Y mi bisabuela me enseñó a cocinar guiso. Y fue mi primer comida como elaborada que aprendí a hacer, que incluso hasta el día de hoy, o sea, yo me acuerdo que creo que era todos los miércoles en casa comíamos guiso porque yo había aprendido a hacer guiso. Y, y me pasa eso, que siento que la experiencia me marca porque, bueno, primero hay afecto, es mi bisabuela. Después por mi predisposición, yo quería sentir, o sea, hacer algo elaborado, no quería hacer más fideos, quería... Entonces, creo que se relaciona con lo que dice Andrés, yo estaba predispuesta, me enseñaba mi bisabuela que uno
a las abuelas y a las bisabuelas las tiene como referentes de que cocinan bien, entonces sabía hacer su receta. Y así, creo que por eso también es significativo. No, yo lo que iba a decir a Flor, que vos pediste pista enseguida, Andrés, decirle que seguramente le gustaban mucho las milanesas, que por eso también. Sí, es lo único que como casi básicamente desde ese día hasta Ah, hoy en día. que no se enteren que sos nutricionista y que solamente comes milanesa. Jamás. Vos sabés que cuando yo estaba haciendo la residencia, ya hace muchos años, trabajamos con el grupo de nutricionistas del hospital distintas cosas. Y las nutricionistas tenían una frase con respecto, se quejaban a que las residentes protestaban por la comida que se daba en el comedor. Yo estaba con una compañera que también era pedagoga, nos mirábamos y nosotros estábamos chochas, nos parecía fabulosa la comida del comedor, ¿viste? Pero las dos veníamos de otro sector social, todavía en ese momento les médiques eh, tenían como una impronta de sector social un poco más acomodado de donde veníamos nosotras, y entonces ellas decían siempre, si nosotros todos los días el menú es milanesas con papas fritas, nos aman. Y efectivamente, porque era Sí, como el menú preferido, ¿no? Bueno, quería marcar de las cosas que decía tanto Andrés como Flor con respecto al trabajo, al, al aprendizaje, bueno, vuelven a recalcar ambos las características del que enseña, no solo la paciencia, sino el componente emocional. Esto es muy importante porque hay algo de algunos aprendizajes que están muy ligados a qué autoridad uno le da de esa corriente de afecto, y esto después lo vamos a tomar, por eso me quería marcarlo, que esa corriente de afecto da una autoridad. Me reía porque Flor lo dijo con todas las letras. Uno, las abuelas y los bisabuelos creen que cocinan bien. Pobre mi nieta. Mi nieta no va a tener esa experiencia. Sin embargo, mis hijos sí lo tuvieron de mi mamá. Es decir, no necesariamente esa idea que vos pegás tiene que ver con eh, algo cargado en el afecto y en el estereotipo de lo que es ser abuela y a bisabuela y a un determinado momento. Mis hijos tienen dos abuelas, bueno, una ya falleció, una cocinaba como los dioses, la que se murió lamentablemente, y la otra no cocina ni un huevo frito, digamos, nada. Es decir, si ellos van a comer, pide comida. Y sin embargo, a la que quieren más es a la que no cocina, o a la que querían más, por otras características, ¿no? Pero qué pegado que está esta idea del afecto, ¿sí? A determinados aprendizajes o determinada carga. Pero hay algo que los dos marcaron, es más, Andrés lo trae de los aprendizajes de otras compañeras, que es el sentido de utilidad, ¿sí? Y que también después lo marca Flor, es decir, que era importante para él para aprender a comer algo que le gustaba, aprender algo útil, ¿sí? Y Flor dice, bueno, yo lo necesitaba porque en mi casa no había nadie que cocinaba, si no estaba comiendo todos los días lo mismo, necesitaba poder aprender eso que me iba a servir, que en este caso era solucionar un problema, es decir, ese sentido de utilidad en función de solucionar un problema, algo que me va a servir porque me va a dar autonomía, que era lo que marcaba Andrés. Y eso nombró, no me acuerdo cuál de los dos, algo de la predisposición y la motivación. El tema de lo ligado que está en el aprendizaje, eso del utilitario, del interés que marcaba en un determinado momento María, que cuando aparece el interés, cuando aparece la utilidad, que me parece para qué me sirve, qué problema voy a solucionar, ¿sí? Aparece algo de la motivación, ¿sí? Es decir, hay como una apertura en el sujeto que aprende para poder prestar más atención, estar más permeable a que ese aprendizaje suceda. ¿Mm? Muy bien, vayamos a Belén.
Bueno, yo identifiqué también parecido a Flor con la danza, pero bueno, yo con el dibujo y la pintura. Yo me acuerdo desde chiquita siempre algo hacía en mi casa. Y bueno, yo hacía básquet también, entonces tenía como todas las tardes ocupadas, me acuerdo. Y mi mamá no me quería mandar, me acuerdo que le insistí todo un año para que me anote a dibujo, porque iban mis amigas y quería ir con ellas. Y bueno, me acuerdo que no quería hasta que bueno, me mandaron. Y bueno, desde ahí como que yo siento como que mi motivación era también por el contexto, porque iban todas mis amigas y como que también quería estar yo ahí compartiendo. Y bueno, después me acuerdo que terminé quedando yo sola porque mis amigas dejaron todo y bueno, como que fue un aprendizaje más que nada práctico, porque bueno, el dibujo es más que nada, la profe siempre me enseñaba o sea, es práctica más que, no es nada teórico. Y bueno, después me recibí todo de profe, así que ese es como el que más me marcó porque aparte me encanta. ¿Vos sos profe de dibujo? Uh-huh. Ah, pero qué bárbaro. ¿Cuántas habilidades que tenemos acá? Bueno, relativo, digamos que la idea es de práctica, porque digamos cuando uno empieza a ver cómo es la luz, cómo son los trazos para dar profundidad, Sí. no es que solamente es práctica. Uh-huh. Es decir, perspectiva, todo eso. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el fundamento de la física en términos de luz, en términos de formas, que están aplicados al dibujo, pero hay muchísima teoría atrás de... Sí, que no te das cuenta, por ahí te la vas aprendiendo tanto en las clases y vas, digamos, aplicándolo que sin querer te estás metiendo la teoría, en verdad. Sí. Lo que yo quería rescatar de lo que decía Belén con respecto al aprendizaje, también qué importante tiene que ver el contexto en términos de con quién uno aprende, ¿sí? Que a veces los aprendizajes individuales tienen como mucha más fuerza la utilidad o el interés personal o la motivación, y en otros tipos de aprendizaje, como decía ella, yo quería ir porque iban mis amigas, que en realidad era una actividad recreativa compartida más que el contenido de lo que se aprendía, tiene más peso a veces, ¿sí? Que el contexto de con quién uno aprende, no solamente en términos del sujeto que enseña, sino también del entorno de aprendizaje, ¿no? Que también hace. Bueno, muy bien. Valen, Analía, ¿quién quiere contar? Yo sigo si quieren. Dale, Ani. Tengo la cámara apagada pues estuve escuchando como entrecortado y ahora como que se me acomodó un poquito. Primero quiero avisarles que ahí me contestó Fiore de que se le reinició la computadora, entonces por eso se le cortaba, y Meli sigue sin internet. Bueno, dejamos la clase grabada. Así que hasta sí, yo les avisé que estaba grabada, así que... bueno, por mi parte también tengo como varios momentos que me marcaron. Uno que me pareció como muy loco que compartamos, sobre todo siendo mujeres, el hecho de aprender a manejar desde tan chicas. Bueno, mi papá me enseñó con la finalidad que me dijo que no tenía que depender nunca de nadie, entonces de los 12 años me enseñó a manejar y yo de los 13 que manejo, y bastante. Eso por un lado. Y también, bueno, tengo, digamos, como su figura muy representativa en mi vida, ya que mi papá era una persona muy estructurada, muy exigente. Él creo que también lo hacía inconsciente, pero su modalidad de enseñanza era básicamente lo que yo aprendía en la escuela, reforzarlo en mi casa. Yo tenía muchas, pero muchas enciclopedias con dibujos, todo el tiempo como que él compraba muchas de esas cosas. Y bueno, todo lo de las dudas que yo tenía de la escuela, primero lo tenía que buscar como en la bibliografía y después como nos sentábamos los dos y discutíamos a ver qué me parecía a mí el concepto, qué me faltaba, pero como que él le interesaba mucho mi opinión y de esa manera fijé muchas cosas en la escuela que para mí me costaban. Bueno, creo que en la escuela nunca me llevé una materia, pero por eso, porque él era como muy, muy exigente en ese sentido. Y también me fomentó mucho el deporte. No quería que esté como en mi casa, como al Pepe, como se dice. Entonces yo tenía que hacer un deporte, pero a su vez él me preguntaba qué me gustaría hacer como
como de hobby, como de ocio, y a mí también me gustaba pintar, entonces fui a la Escuela de Bellas Artes, y nada, yo creo que como que hacía un balance entre lo que tenía que hacer, que correspondía para él, la parte educativa, y bueno, y me daba como una opción para que yo me relaje, para que aprenda algo que a mí me gustaba disfrutar siendo tan chica. Así que sí, tengo como ese recuerdo de él y lo valoro hoy en día y yo creo que a futuro le transmitiría, digamos, muchas cosas de él a mi hijo porque creo que vale la pena. Bueno, Analía en realidad se fue más allá que un aprendizaje, más que nada se fue a la importancia que Sí, el sí, perdón. contexto. No, no importa, Analía, que la importancia que tiene un determinado contexto, por ejemplo, el contexto familiar, en darle importancia a determinados aprendizajes, ¿sí? Y una de las cosas que Analía plantea es las distintas áreas del aprendizaje, es decir, que habla de un papá que le dé importancia al aprendizaje intelectual, al aprendizaje de un deporte, al aprendizaje de algo recreativo, ¿sí? Sí, como distintas áreas del aprendizaje. Obviamente las familias, está muy interesante eso, a ver si ahora puedo buscar, ahora les voy a mostrar, después de esto, ya que lo que trae Analía, un estudio, porque justamente una de las cosas que se ve es que los sectores, las familias, en principio, los sectores sociales con mayores aspiraciones educativas, tienen más avance en la demanda de propuestas educativas, ¿sí? Se llama el principio de avance. Ahora les voy a mostrar un grafiquito, después que hable Valentina, el principio de avance acumulativo. Ahora lo busco y se los muestro porque está interesante lo que dice Analía, porque lo proyecta en su hijo ahora, ¿no? Valentina, ¿querés contarnos? Sí, Claudia, yo ya había comentado también que mi aprendizaje había sido el de manejar, que vivía en el campo y Vos ya estabas. como No, aprendí. perdón. Están todos Bien. entonces. Sí, perdón, Valentina, discúlpame. No, el problema es que Podés contar vos también, Claudia. Lo que pasa es que yo no hice el ejercicio, pero yo lo voy a centrar más en un aprendizaje para mostrar más una estrategia didáctica. A ver, voy a contar un aprendizaje que me impactó mucho por lo malo del aprendizaje. Voy a contar un ejemplo negativo. Resulta que nosotros teníamos una maestra, yo iba a una escuela de esas proyectos 13, modelos y qué sé yo, y de golpe en segundo grado me tocó una maestra que era un desastre, un desastre. Con los años me vengo a enterar, pero hace como 4 o 5 años, que el problema es que esa maestra era alcohólica y que estábamos en una de las tantas dictaduras militares y el hermano era militar, era tucumana ella, y como la hermana tenía este problema de alcohol, se la había traído a Buenos Aires para tenerla más controlada y en ese momento la educación era federal, no era federal, era nacional, así que los maestros podían trasladarse de un lugar a otro y la había metido de prepo en la escuela sin siquiera el tema del puntaje, el concurso. Eso cuando me lo vengo a enterar, cuando tratamos de buscar a la directora de nuestra escuela primaria, ¿sí? Y nos encontramos con ella y entonces ella nos contó esta anécdota. Yo de lo único que me acordaba cuando estaba en segundo grado que esta maestra era malísima. Y tenía cambios de humor, era gritona, no se entendía bien lo que explicaba, un desastre. Y un día nos entusiasma con que nos iba a hacer algo mágico, algo que, y entonces que hiciéramos la escala, una escala, en ese momento se hacía mucho para enseñar una cuestión que eran las escalas de número de 2 en 2, de 3 en 3, que ella nos iba a hacer algo mágico. Entonces, de golpe,
Lo mágico era que venía con la lavandina y un hisopo a hacernos desaparecer. En ese momento escribíamos en lapicera fuente, en la lapicera con los cartuchos, a hacer desaparecer la tinta para que entonces ahí pusiéramos de nuevo el resultado. Y yo me acuerdo de toda la expectativa que tenía con lo que era mágico, que qué sé yo, que cuando me puso la lavandina en el cuaderno, me pareció un horror de tarado, porque era un experimento que yo ya había hecho en mi casa hacía muchas veces. Pero aparte, me hizo un agujero en el cuaderno con la lavandina. Bueno, entonces, recuerdo, pero tengo la sensación en el cuerpo, como decía, del aprendizaje que se pasa por el cuerpo, de la expectativa, de lo mágico, de qué era lo que iba a traer esta mujer, que uno no se imaginaba, y la expectativa de eso, y me acuerdo de la desilusión de la estrategia didáctica que fue pedorra, para decirlo mal y pronto. Por el otro lado, recuerdo el aprendizaje de geometría, de la medición métrica, con otra maestra que nos había hecho hacer unas tiritas, todas de la misma medida, y entonces con eso hacíamos la medición del aula y de distintas cosas, y íbamos uno con otro se prestaba las tiritas para ir agregándolas e ir viendo cómo era el patrón metro, es decir, cómo uno medía con un patrón y entender lo que era la medición del patrón metro. Una situación que no me olvido más porque estábamos todos activos ahí midiendo y comprendiendo un concepto muy pequeñas, un concepto que es muy difícil que entender, lo que es un patrón, ¿sí? ¿Por qué un metro es un metro? Es decir, un concepto que es de tan difícil aprehensión, a verlo en lo práctico, a verlo tenido, ¿no? Entonces, y bueno, digamos, después el interés por la geometría, a partir de ese tipo de enseñanzas tan prácticas y tan apropiadas, con estrategias didácticas tan buenas. Laura, ¿querés contar vos? La verdad que tampoco hice el ejercicio y no lo pensé, pero se me viene a la mente la satisfacción que me dio la primera vez que pude depositar sola un cheque después de que una vez por mes lo hacía ir a Diego, al cajero conmigo, a depositar el cheque y los viáticos, y de repente un día Diego no estaba disponible, y bueno, yo ya lo tenía que hacer y dije, bueno, voy, tan difícil no tiene que ser. Y bueno, recordando más o menos cómo lo hacía Diego, lo hice sola. Y fue una satisfacción enorme y llegué, me acuerdo, y al otro día le dije, ya me emancipé de vos, ya no te necesito más. Como cosa así anecdótica, pero debo tener millones, pero eso me lo acuerdo como anécdota graciosa. Yo lo que quiero resaltar de lo que estuvimos hablando es cómo yo hice hincapié en las estrategias didácticas, es decir, cómo el instrumentar un elemento que medie con ese aprendizaje hace que ese aprendizaje sea mucho más pregnante, así como Laura tomó el tema de la necesidad de la autonomía como habían tomado otros. Bueno, entonces, ustedes vieron en psicología en psicología, algo de teorías de aprendizaje o en alguna otra materia? No, bueno, porque hay muchas teorías del aprendizaje según en la idea filosófica, básicamente antropológica, en la idea que se tiene de mundo y de hombre de sociedad deseable. Y hay distintas teorías del aprendizaje, todas ellas con investigaciones que tratan de confirmar, probar, digamos, algo de cómo se aprende. Pero básicamente hay dos líneas del aprendizaje que son las que están más
o tres. Una la estuvimos viendo, que tiene que ver con la idea de entender que la apropiación del aprendizaje es apropiación del contenido que se da por la repetición, que es, ¿se acuerdan? La manera que entendía Arturo, donde lo importante son los contenidos y lo más importante es reproducir esos contenidos. Hay algo que representaba Bernardo, que tiene que ver también con la teoría del aprendizaje, que está mucho más ligado a la modificación de la conducta, a que la persona se adapte a tener determinados cambios y hacer determinadas cosas, y está muy ligada a la apropiación de técnicas, a la apropiación de maneras de saber hacer, pero sin el fundamento. Es decir, quien lo puede hacer es suficiente. Esta teoría del aprendizaje está muy ligada al adaptativo del mundo, donde la educación tiene que ser que la gente sepa hacer determinadas cosas, pero no importa desde qué lugar lo hace, desde qué comprensión, sino muy ligado al utilitario, pero solamente al utilitario, ¿sí? A poder, y que está muy ligado al aprendizaje para el trabajo, entendido el aprendizaje para el trabajo como repetir, ¿sí? Adaptarse a lo que se necesita para determinadas tareas. Y hay un modelo de una teoría del aprendizaje que está mucho más ligada a lo constructivista, es la teoría de aprendizaje constructivista, que está más ligada a todas las cosas que ustedes dijeron, a lo significativo del contexto en términos de comprender el para qué se aprende, el contexto en términos de lesotres entendido como afectivamente lesotres, el grupo de pares, lesotres en términos de para qué uno hace las cosas, entender el qué y el para qué, no solamente el qué, sino también el para qué, que está muy ligado a la autonomía que ustedes nombraron, a lograr que el sujeto autónomamente, por su interés y por su motivación, por su predisposición, solucione problemas, ¿sí? Y desde ese lugar, donde la práctica está en función del saber hacer, pero también fundamental, porque uno sabe hacer, donde en realidad el aprendizaje es importante en todas las áreas, en el área afectiva, en el área motora, en el área creativa, en el área intelectual. El constructivismo tiene esta visión, ¿sí? Que de alguna manera es la que el modelo problematizador de enseñanza toma las estrategias didácticas de esta teoría de aprendizaje. Pero ahora nosotros vamos a tratar de seguir interiorizarnos en el aprendizaje y les vamos a pasar también por WhatsApp una serie de frases reales recogidas en un consultorio de nutrición del Hospital del Sarfield, ¿sí? Para que vean qué saberes, qué aprendizajes ha tenido la gente que concurre a ese servicio, es un servicio público de nutrición, y que ustedes hagan las hipótesis de qué ocurre con eso, ¿sí? Entonces ahora por WhatsApp le vamos a mandar el texto con la consigna. Esperen un poquitito. Esta yo la puedo cerrar. Es decir, la idea es que ustedes vean qué detectan en estos testimonios y que expresen cuáles son sus hipótesis acerca de cómo se desarrolló este proceso de aprendizaje y que traten de fundamentar con los conceptos vistos en clase hasta ahora. Así que bueno, ya lo mando por WhatsApp el archivo, lo tengo acá preparado. El recurso WhatsApp, maravilloso. Menos mal que armamos el grupo de WhatsApp porque hoy pudimos resolver un montón de cosas. Bueno, entonces, este es un trabajo grupal. La idea es que lo trabajen en sus grupos. Les vamos a dar media hora, así que volvemos a las 4, ¿sí? Nuevamente, y les vamos a pedir que las conclusiones de este trabajo lo armen
en un Word para presentarlo después para que todos podamos mirarlo en la presentación de pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Nos vemos entonces a las 4. ¿Qué compartiste, Laura, vos? ¿Yo qué compartí? Sí. Ah, se ve que cuando abrimos el HAM les compartimos la pantalla para que escriban. Ahora ya sé cómo es. Vos abrís un HAM y a ellos les parece en la pantalla el HAM donde tienen que ir y ahí Ah, no, Ahora yo me no acuerdo. sabía, no sabía qué hice. Intenté entrar, pero no entendí. No, mientras estábamos viendo ahí y ahora me doy cuenta, me acuerdo cómo es. Para que voy a cortar la grabación, dame un segundo. ¿Cómo era esto? Detener grabación. Detener grabación.